Mi hija se negó a venir al hospital cuando estaba al borde de la muerte porque estaba celebrando el cumpleaños de su esposo. Estoy ocupada, me dijo, aunque los médicos le suplicaron que viniera cuanto antes. 2 semanas después llamé al banco e hice lo que tenía que hacer. Entonces mi hija irrumpió en mi casa presa del pánico, pero para entonces yo ya había tomado mi decisión. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El pitido constante me arrancó de algún lugar oscuro y lejano. Mis párpados pesaban como bloques de cemento, y cuando al fin logré abrirlos, las luces fluorescentes me atravesaron el cráneo como agujas. Señor Dunn, ¿me escucha? Una voz femenina, profesional pero cálida, me devolvió a la realidad. Intenté hablar, pero la garganta me ardía como papel de lija. La habitación giraba a mi alrededor. Paredes blancas, máquinas con luces parpadeantes, tubos conectados a mis brazos. El pecho me dolía con cada respiración. ¿Qué? Logré susurrar con voz ronca. ¿Qué me pasó? La enfermera se inclinó hacia mí. Su placa decía Janet. Tenía unos ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Ha tenido un infarto, señor Dunn. Está en la unidad de cuidados intensivos del Northwestern Memorial. Es martes por la tarde, 15 de abril. ¿Martes? Recordaba haber salido al supermercado el lunes por la mañana. Todo lo demás era un vacío. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Desde ayer por la tarde. Los paramédicos lo trajeron alrededor de las 7 de la tarde, respondió Janet, ajustando uno de los monitores. Nos dio un buen susto. Un médico apareció junto a mi cama. Joven, cansado, con un estetoscopio colgado al cuello como un símbolo de autoridad. Colocó el metal frío sobre mi pecho y frunció el ceño al escuchar. Señor Dunn, soy el doctor Martínez. Su corazón sufrió un daño considerable, pero ahora está estable. Necesitamos vigilarlo de cerca en los próximos días. ¿Voy a estar bien? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Con el tratamiento adecuado y algunos cambios en su estilo de vida, muchos pacientes se recuperan bien tras un infarto. Hizo anotaciones en su carpeta. Tendremos que hablar sobre medicación, dieta y cuidados posteriores. Asentí, mi mente de ingeniero intentando procesar cada dato técnico. Infarto. Daño significativo. Monitoreo constante. Palabras que sonaban ajenas, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Janet ajustó mi suero. Su presión arterial está mejorando. ¿Siente dolor en el pecho ahora mismo? Un poco, me moví apenas y un rayo de dolor me atravesó el torso. Se siente como si alguien se sentara sobre mi pecho. Es normal después de lo que ha pasado, intervino el doctor Martínez. Le daremos medicación para el dolor, pero no dude en avisar si empeora. La tarde pasó entre procedimientos médicos, análisis de sangre, electrocardiogramas y ajustes de medicación. Enfermeras entraban y salían con una precisión mecánica, revisando mis signos vitales, preguntando por mis dolores, explicando cada aparato. Al anochecer, me consideraron lo bastante estable para trasladarme a una habitación común. Janet organizó el cambio, empujando mi cama por pasillos estériles con puertas idénticas. Habitación 347, anunció al entrar. Aquí estará más cómodo. La habitación tenía una ventana orientada al oeste. A través de ella vi las luces de la ciudad comenzar a titilar mientras caía la noche. Chicago se veía diferente desde allí arriba, pequeña, ordenada, manejable. Me recordó a los planos que solía estudiar, todo dispuesto en patrones lógicos y limpios. El doctor Ellis vendrá a verlo en un momento, dijo Janet al revisar los monitores por última vez. Es su cardiólogo. Buen hombre, le agradará. Me recosté contra las almohadas, el cansancio pesando en cada músculo. Mi cuerpo me resultaba extraño, poco fiable. A mis 68 años siempre había estado orgulloso de ser independiente, capaz. Ahora no podía ni sentarme sin ayuda.
La ventana se fue oscureciendo a medida que la ciudad se hundía en la noche. Allá afuera, la vida seguía con normalidad. Gente regresando del trabajo, familias cenando, niños jugando en los parques. Mientras tanto, yo permanecía conectado a máquinas que vigilaban cada latido de mi corazón dañado. Unos golpes suaves precedieron la entrada del doctor Ellis, cuya sola presencia imponía respeto. Alto, distinguido, con el cabello entrecano y gafas metálicas, irradiaba la serenidad de quien ya ha dado malas noticias muchas veces. «Benjamin, soy el doctor Grover Ellis», se presentó, arrastrando una silla hasta mi cama y abriendo un voluminoso historial médico. «¿Cómo se siente esta noche?» «Como si me hubiera atropellado un camión», admití, «pero supongo que mejor que esta mañana». Él sonrió apenas antes de ponerse serio. «Necesito hablarle con franqueza sobre su condición. El infarto fue severo, lo que llamamos un STEMI, afectando la arteria principal que lleva sangre a su corazón». Asentí, mi mente entrenada en ingeniería comprendiendo lo mecánico del problema. Sacó un electrocardiograma, líneas en zigzag que parecían arte abstracto. ¿Ve esta parte? Aquí se aprecia el daño en su arteria descendente anterior izquierda. Logramos abrirla con medicación de emergencia, pero ha perdido alrededor del 20% del músculo cardíaco. ¿Qué significa eso para mi futuro? Con el tratamiento correcto, muchos pacientes viven plenamente tras un infarto como el suyo. Pero no le voy a mentir, estuvo muy delicado durante varias horas. Se inclinó hacia adelante. «Benjamin, necesito preguntarle algo. ¿Tiene familia a la que debamos contactar? ¿Algún contacto de emergencia?» El pecho se me apretó, aunque no supe si por dolor físico o emocional. Mi hija Agnes vive en Lincoln Park con su esposo. El doctor Ellis revisó sus notas. De hecho, intenté llamarla ayer cuando lo ingresaron. La situación era crítica y pensamos que quizá no sobreviviera la noche. Algo en su tono me revolvió el estómago. ¿Habló con ella? Sí, vaciló, incómodo. «Benjamin, llevo 25 años en cardiología. He hecho miles de estas llamadas. Normalmente, cuando le digo a alguien que su padre ha sufrido un infarto masivo y quizá no sobreviva». «¿Qué dijo?» Mi voz salió en un susurro apenas audible. El doctor bajó la vista a sus manos y luego me miró con compasión genuina. Dijo que estaba ocupada, que era el cumpleaños de su esposo y no podía dejar la fiesta. Las palabras me golpearon como un mazazo. El monitor cardíaco empezó a acelerar, reflejando mi pulso desbocado. ¿Incluso después de que le dijo que podía ser mi última noche? Por desgracia, sí. Le expliqué la gravedad, le dije que usted pedía verla. Respondió que intentaría visitarlo en algún momento de la semana, si su agenda lo permitía. Me quedé mirando el techo, procesando la información. La hija que crié, eduqué y apoyé en cada crisis de su vida adulta no fue capaz de abandonar una fiesta de cumpleaños mientras yo moría. «Lo siento mucho, señor Dunn», continuó Ellis. Dudé en contarle esto, pero creo que los pacientes tienen derecho a saber cómo responde su familia en una emergencia. No, hizo bien en decirme, mi voz sonaba hueca, incluso para mí mismo. Tenía que saberlo. Permaneció unos minutos más explicando horarios de medicación y expectativas de recuperación, pero apenas lo escuchaba. Mi mente repetía sus palabras. Estaba ocupada. El cumpleaños de su esposo. «Mañana por la mañana volveré a verlo», dijo al levantarse. «Intente descansar. Su cuerpo necesita tiempo para sanar». Cuando se fue, la habitación quedó en un silencio insoportable, roto solo por el pitido del monitor. A través de la ventana, las luces de Chicago se extendían infinitas, cada una representando la vida y prioridades de alguien. Agnes había dejado claras las suyas. El clic de la puerta me dejó solo con la devastadora verdad. Me moví buscando una posición menos dolorosa, pero la punzada en mi pecho ya no tenía nada que ver con el infarto. Estaba ocupada. Era el cumpleaños de su esposo. Miré las luces de la ciudad.
Cada destello era un recordatorio de las familias normales allá afuera, esas en las que una hija corre a la cama de su padre cuando está muriendo. Quizá el doctor Ellis había entendido mal. Quizá Agnes no había comprendido la gravedad. La conocía, podía ser despistada, absorta en su propio mundo. Pero, enfrentada a la mortalidad de su padre, ¿cómo no reaccionar? En el fondo lo sabía, no era la primera vez que Agnes ponía su conveniencia por encima de mis necesidades. Solo que esta vez fue la más cruel. Mi mente viajó a la Universidad Northwestern, 23 años atrás. Agnes, radiante y decidida a estudiar negocios, estaba en mi cocina con las cartas de aceptación esparcidas por la mesa. «Papá, me aceptaron en Northwestern». ¿Puedes creerlo? Yo sí podía creerlo. Había estado a su lado en cada aplicación, en cada ensayo. Lo que no podía creer era la factura de la matrícula, $40,000. Mi salario de ingeniero era decente, pero esa cantidad significaba hacer horas extra durante años, renunciar a vacaciones y aplazar mis propios sueños de jubilación. Sin embargo, al ver su cara aquel día, tan llena de esperanza y ambición, ¿cómo podía decir que no? Trabajé 60 horas semanales durante 4 años seguidos, fines de semana en la consultora, feriados revisando proyectos. La espalda me dolía constantemente de encorvarme sobre planos, y sobrevivía a base de café y determinación. Agnes se graduó magna cum laude. Estaba tan orgulloso. Luego vino la boda. Martín Harper, un emprendedor de habla sedosa, con grandes sueños y deudas aún mayores. No confié en él desde el principio, pero Agnes estaba enamorada y quería una boda de cuento. «Papá, solo te casas una vez. Quiero que sea perfecta». $15,000 por un solo día. El local, las flores, el fotógrafo, todo tenía que ser lo mejor. Vacié mi fondo de vacaciones, pedí un préstamo contra mi pensión y tomé turnos extra hasta que las manos me temblaban de agotamiento. El matrimonio duró 2 años antes de separarse. Luego volvieron, luego otra vez separados. En cada crisis, cada reconciliación, cada nuevo negocio fallido de Martín, allí estaba yo con mi chequera. Enganche para su primera casa, $12,000. Préstamo para el restaurante de Martín que quebró, $8,000. Ayuda de emergencia cuando Agnes perdió su primer empleo, $3,000. Reparación del BMW cuando se averió, $1,500. Llevaba la cuenta mentalmente a lo largo de los años, como los ingenieros llevan los cálculos de carga. Las cifras eran abrumadoras, más de $100,000, sin contar los incontables fines de semana ayudándolos a mudarse, los regalos de cumpleaños, las navidades que estiraban mi presupuesto cada año. Y anoche, mientras yo me moría en este mismo hospital, Agnes no pudo salir de una fiesta. Me giré de lado, ignorando el tirón de los sueros, y miré el horizonte de Chicago. En algún lugar, en su condominio de Lincoln Park, que yo había ayudado a pagar, Agnes y Martín probablemente se reían con amigos, bebían vino caro y celebraban otro año de la vida inútil de Martín. Ella intentaría visitarme en algún momento de la semana si su agenda se lo permitía, como si yo fuera una cita con el dentista que se puede reprogramar. La rabia fue creciendo despacio, como un nudo caliente en el estómago que subía hasta arderme el pecho con algo que no tenía nada que ver con el daño cardíaco. Durante 68 años yo había sido el responsable, el confiable, el que se sacrificaba para que otros prosperaran. ¿Qué había conseguido a cambio? Una hija que valoraba más la planificación de una fiesta que la vida de su padre. Un yerno que jamás trabajó un día honesto, pero vivía como un rey gracias a mi generosidad. Una habitación de hospital donde hacía las dolorosas matemáticas del amor incondicional. Le había dado a Agnes todo. Ahora tocaba ver qué haría cuando ese todo estuviera en juego. El monitor cardíaco marcaba un pitido constante en la oscuridad. Cada pulso me recordaba que seguía vivo, que aún era capaz de tomar decisiones sobre mi vida y mi legado. Agnes pensaba que podía ignorarme, darme por sentado, tratarme como una molestia. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba.
La luz de la mañana se filtró por la ventana mientras tragaba la batería de pastillas que la enfermera Janet había alineado en mi mesa de noche. Habían pasado 3 días desde que el doctor Ellis me dio aquella noticia devastadora y, aunque mi corazón sanaba, algo en mi interior se estaba cristalizando. «Hora de su caminata, señor Dunn», anunció Rita, la fisioterapeuta. Su alegría chocaba con mi humor, pero obedecí. Avanzamos por el pasillo, las piernas aún temblorosas, pero más firmes que ayer. La planta de cardiología zumbaba con conversaciones quedas y pitidos de máquinas. En la habitación 352 vi a un hombre mayor sentado solo, mirando un arreglo floral mustio. «Buenos días», dije, deteniéndome en su puerta. Alzó la vista con ojos cansados. «Buenos días. Usted es el ingeniero de la 347, ¿no?» «Soy Harold». «Benjamin», me apoyé en el marco, agradecido por el descanso. «Parece preocupado». La risa de Harold no tuvo pizca de humor. «Mi hijo vació mi cuenta de ahorros mientras yo estaba aquí. $35,000. Dijo que los necesitaba para su negocio». Señaló las flores marchitas. «Estas llegaron con una tarjeta que decía que lo sentía. Sin visita, sin llamada. Solo lo siento». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Otro padre. Otra traición. La familia, continuó Harold con amargura. Creen que siempre los perdonaremos porque somos sus padres. Volví a mi habitación profundamente inquieto. Esa tarde hice mi primer llamado. Chase Bank, servicio al cliente. Habla Michelle. Soy Benjamin Dunn. Necesito información para revocar un poder notarial sobre mis cuentas. Necesitaré verificar su identidad, señor Dunn. Tras las preguntas de rigor, continuó. Para revocar un poder, debe presentarse en persona con la documentación correspondiente y firmar las actas de revocación. ¿Qué documentación exactamente? Identificación con foto, el poder notarial original y los formularios de revocación firmados. El proceso tarda 24 horas en completarse una vez presentado. Le di las gracias y colgué, con la mente a toda velocidad. Agnes tenía poder notarial sobre mis cuentas. Se lo había otorgado 2 años atrás, cuando tuve neumonía y necesitaba ayuda con las facturas. En su momento pareció práctico. Ahora se sentía como si le hubiera entregado un arma cargada. La semana siguiente avanzó con una precisión metódica. Cada día traía pequeñas mejoras: caminar más sin ayuda, comer sólidos, reducir analgésicos, pero, más importante aún, cada día traía información nueva. Miércoles, llamé a Thompson & Associates, la notaría del centro. Con respecto a modificaciones de testamento, explicó la recepcionista, la ley de Illinois exige que el testador comparezca en persona con 2 testigos. También recomendamos una verificación de capacidad mental si ha habido problemas recientes de salud. ¿Qué tipo de verificación? Generalmente una carta de su médico tratante afirmando que usted es mentalmente competente para tomar decisiones legales. Perfecto. El doctor Ellis proporcionaría esa constatación sin dudarlo. Para el viernes, mi plan de alta ya tomaba forma. Agnes había llamado una vez, una conversación breve y obligada en la que preguntó por mi estado con el mismo entusiasmo con que se comenta el clima. «Estoy mucho mejor», le dije. «Qué bien, papá. Martín y yo hemos estado muy ocupados con su nuevo emprendimiento de consultoría. Intentaremos visitarte cuando estés en casa y más tranquilo. Intentaremos». Como si ver a su padre convaleciente fuera una molestia que debía encajar entre actividades más importantes. El jueves por la tarde conocí a Eleanor, de la habitación 341. Se recuperaba de una cirugía de vesícula y su hija la había abandonado durante el proceso. 30 años crié a esa niña, me confió mientras nos sentábamos en el pequeño jardín del hospital. La puse en la universidad, ayudé con su boda, cuidé de sus hijos cada fin de semana. Cuando necesité cirugía, dijo que no podía pedir permiso en el trabajo. «Demasiado importante», dijo. La escuché,
reconociendo mi propia historia reflejada en la suya. Éramos una generación de padres que lo había dado todo, solo para descubrir que nuestros hijos aprendieron a recibir, pero nunca a devolver. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Los ojos de Eleanor se endurecieron. Cambiar mi testamento. Cada centavo va al refugio de animales. Al menos los perros son leales. Sus palabras resonaron en mí hasta entrada la noche. El viernes tuve mi consulta final con el doctor Ellis. Me declaró listo para el alta, me recetó medicamentos y programó las citas de seguimiento. Al irse, se detuvo en la puerta. Benjamin, espero que considere perdonar. Aferrarse al enojo no le hace bien al corazón. Sonreí, sorprendido de lo genuino que me salió. Doctor, no me aferro a la ira. Me aferro a la claridad. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando el parpadeo de la línea del cielo de Chicago. En algún lugar, Agnès y Martín vivían su cómoda vida, sostenida por décadas de mis sacrificios e indiferentes a mi experiencia cercana a la muerte. Mañana volvería a casa. Mañana empezaría a recuperar el control de mi vida. Se revocaría el poder notarial. Cambiaría el testamento. Y Agnès aprendería que dar por sentado a su padre tenía consecuencias que nunca imaginó. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Hay una diferencia, y un ingeniero entiende la precisión que requiere cada una. El proceso de alta comenzó a las 8 de la mañana en punto. El doctor Martínez me entregó una carpeta gruesa con papeles, horarios de medicación, restricciones dietarias, tarjetas de citas de seguimiento. Mi firma temblaba en los formularios, pero mi resolución seguía firme. Recuerde, nada de levantar peso por 6 semanas, indicó, marcando casillas en su tablilla, y si siente dolor en el pecho o falta de aire, llame de inmediato. Asentí, aunque mi mente ya corría hacia asuntos más urgentes que las restricciones médicas. El doctor Ellis apareció mientras recogía mis pocas pertenencias de la mesa. Se le veía cansado, como los médicos que han dado demasiadas malas noticias a demasiadas familias. Benjamin, quería despedirme personalmente, se sentó en el borde de la cama. Ha pasado por una prueba tremenda, física y emocionalmente. Tómese tiempo para sanar por completo antes de tomar decisiones mayores. Doctor, en estas 2 semanas usted ha sido más familia para mí que mi propia familia, y lo decía en serio. Gracias por su honestidad respecto a Agnès. Dolió, pero era necesario. Él estudió mi rostro con atención. El perdón también puede sanar. A veces la gente no dimensiona el impacto de sus elecciones hasta que las consecuencias les enseñan. Yo terminé su frase de un modo distinto al que él pretendía. En eso tiene razón. Tras su partida, completé el último papeleo. La enfermera de alta, una joven de ojos amables, me llevó hasta la salida en la silla de ruedas obligatoria, pese a mis protestas. Política del hospital, explicó con alegría. Cuestiones de responsabilidad. El aire de la mañana de abril me golpeó como una revelación. 2 semanas respirando aire reciclado del hospital casi me hicieron olvidar lo vivo que se siente el aire real. Lo que podía sentir. Chicago se extendía ante mí, vibrante, llena de personas con familias que realmente se preocupaban por si vivían o morían. Extendí la mano hacia mi teléfono, con los dedos temblando levemente. No sabía si era por debilidad o por anticipación. Chase Bank, servicio al cliente. Soy Benjamin Dunn, número de cuenta 4478921. Necesito revocar de inmediato el poder notarial de todas mis cuentas. Puedo darle la información, señor Dunn, pero la revocación requiere su presencia física en una sucursal con la documentación adecuada. ¿Qué documentos necesito? Identificación con foto, el poder notarial original y firmar los formularios de revocación en presencia de un oficial del banco. Estaré allí esta tarde. ¿Qué sucursal maneja estos trámites? Nuestra oficina principal, en el 125 de South LaSalle, puede procesar las revocaciones. Cierran a las 4 de la tarde. Perfecto. Tiempo suficiente para ir a casa,
recoger los papeles necesarios y comenzar a recuperar mi vida. Abrí la aplicación de transporte compartido en mi celular, aunque esa tecnología aún me parecía extraña comparada con el simple acto de llamar a un taxi. Mis dedos se movieron lentamente por la pantalla, seleccionando mi dirección en Evanston. La aplicación indicó que un conductor llamado Víctor llegaría en 8 minutos. 8 minutos para quedarme en esa acera y sentir el peso de mi decisión posarse sobre mí como un abrigo cómodo. Un hombre de negocios pasó corriendo, gritando al teléfono sobre reportes trimestrales y el recital de su hija que estaba a punto de perderse. Una joven madre empujaba un cochecito mientras coordinaba guardería en una llamada apresurada. Todos tenían responsabilidades, prioridades, personas que los necesitaban. Todos, excepto yo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Durante 68 años fui el confiable, el proveedor, la red de seguridad para los sueños y fracasos ajenos. Trabajé horas extra para pagar la educación de Agnès, vacié mis ahorros para su boda, sacrifiqué mi jubilación para sostener los negocios fallidos de su esposo. Y cuando estuve muriendo, ella no pudo salir de una fiesta. Mi teléfono vibró. Su conductor, Víctor, está llegando en un Honda Accord blanco. Vi el auto acercarse a la acera. Su conductor, un hombre de mediana edad con sienes plateadas, bajó a ayudarme con mi pequeña bolsa del hospital. Era hora de ir a casa. Hora de recoger esos documentos del poder notarial. Hora de visitar el Chase Bank y empezar el proceso de recuperar el control de mi vida financiera. Agnès pensaba que podía ignorarme, darme por sentado, tratarme como una molestia. Estaba a punto de descubrir lo caro que resultaría ese error. Víctor Ramírez rodeó su Honda blanco con la facilidad de alguien que había pasado décadas ayudando a personas a entrar en su coche. Su rostro curtido mostró una inmediata preocupación al verme salir por la puerta del hospital. Northwestern Memorial. ¿Está bien, amigo?, preguntó, tomando mi bolsa sin que se lo pidiera. Estoy mejor ahora, respondí, acomodándome en el asiento del copiloto. El coche olía a café y a pino, con un rosario colgando del espejo retrovisor y una foto de un joven pegada al tablero. Evanston, por Sheridan Road, ¿cierto?, confirmó al revisar el GPS antes de incorporarse al tráfico. Asentí. Problemas del corazón, dijo sin rodeos. Me sorprendió su franqueza. La mayoría de la gente evitaba hablar de enfermedades. Mi padre tuvo 3 infartos, continuó, tomando rumbo hacia Lake Shore Drive. Hombre duro. Trabajó en construcción por 40 años. Cada vez pensamos que lo perderíamos. ¿Y su familia estuvo a su lado?, pregunté. Víctor rió, pero con amargura. La primera vez, sí. Para la tercera, mis hermanos se quejaban de las visitas al hospital, decían que arruinaban sus horarios. Me miró a través del espejo retrovisor. La familia es complicada, ¿no cree? El silencio nos envolvió mientras nos incorporábamos a Lake Shore Drive. A la derecha, el lago Michigan se extendía infinito, con su superficie agitada por el viento de abril. Detrás, el perfil del centro de Chicago se hacía cada vez más pequeño con cada milla hacia el norte. Mi hija ni siquiera pudo salir del cumpleaños de su esposo, dije, sin poder contenerlo. El doctor le dijo que podía ser mi última noche. Las manos de Víctor se apretaron en el volante. Eso duele. ¿Qué edad tiene? 42. Suficiente para entender las prioridades. Uno creería, respondió, pensativo. Señaló la foto del tablero. Ese es mi hijo, Eduardo. Vive en Los Ángeles ahora. Gran ejecutivo de marketing, casa hermosa, auto caro. Debe estar orgulloso. Lo estaba. Su voz cargaba una decepción profunda. Hace 5 años que no sé de él. La última vez que hablamos, me pidió que dejara de llamarlo tanto. Dijo que le daba vergüenza que sus colegas supieran que su padre era taxista. Sentí que esas palabras me golpeaban como un martillo. Allí estaba alguien que entendía el dolor único de ser descartado por la persona por la que sacrificaste todo.
¿Cómo lidia uno con esa traición? Pregunté. Víctor tomó la salida en Belmont, dirigiéndose hacia el norte por Lincoln Park. Aprendí algo, Benjamin. La familia no es solo la sangre. Familia es quien está cuando lo necesitas. Quien responde el teléfono a medianoche. Quien se sienta en la sala de espera del hospital. Reflexioné sobre sus palabras al pasar cerca del barrio donde vivían Agnés y Martín. Su condominio estaba a pocas cuadras de allí, repleto de muebles caros que yo había ayudado a comprar. Después de que Eduardo me cortó de su vida, pasé 2 años con rabia, continuó Víctor. Amargado, resentido, preguntándome qué hice mal. Entonces entendí algo. Le estaba dando poder sobre mi felicidad, incluso después de que me había abandonado. ¿Y qué hizo? Empecé a vivir para mí. Viajé, aprendí guitarra, hice amigos de verdad que valoran mi compañía. Sonrió, esta vez de forma genuina. Descubrí que soy buena compañía cuando no pierdo tiempo en hijos ingratos. Llegamos a Evanston, pasando frente al campus donde había enviado a Agnés para su costosa educación. Estudiantes caminaban con mochilas y sueños, la mayoría sostenidos por padres que creían que sacrificio era sinónimo de amor. El problema es que, dijo Víctor, girando hacia mi calle, ellos creen que siempre estaremos ahí, que siempre perdonaremos, que siempre les resolveremos la vida. A veces lo más bondadoso que se puede hacer por hijos ingratos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Mi casa apareció a la vista. Una modesta construcción de 2 pisos, con un pequeño jardín que había cuidado con devoción hasta que mi salud decayó. Me pareció más pequeña, menos imponente, que cuando salí hacia el supermercado 2 semanas antes. Víctor estacionó en mi entrada y me miró de frente. Benjamin, no conozco su situación completa, pero si su hija cree que puede ignorarlo mientras muere, quizás sea hora de que vea cómo es la vida sin el apoyo de su padre. Me ayudó a bajar, rechazando mi intento de darle propina. Mi número ya está en su teléfono, dijo, entregándome una tarjeta. Si necesita algo, traslados, compras o solo alguien con quien hablar, llámeme. Eso es lo que hace la verdadera familia. Me quedé en la entrada de mi casa, viendo cómo se alejaba, con sus palabras resonando en mi cabeza. Familia es quien está cuando lo necesitas. Agnés no había estado. Pero Víctor sí. El doctor Ellis también. Incluso Harold y Eleanor, mis compañeros de hospital, habían mostrado más compasión que mi propia hija. Era momento de empezar a vivir para mí. Momento de dejar que Agnés aprendiera lo que significaban las consecuencias. Introduje la llave en la cerradura por primera vez en 2 semanas. El clic familiar me trajo un alivio inesperado. Estaba en casa. El aire olía un poco a cerrado, pero seguía siendo mi santuario, mi espacio bajo control. ¿Dónde? El timbre sonó con insistencia, seguido de golpes secos. Apenas había dejado mi bolsa en la entrada cuando los golpes se intensificaron. A través del vidrio esmerilado distinguí 2 figuras en el porche. «Papá, abre la puerta, sabemos que estás ahí». La voz de Agnés tenía el filo furioso que recordaba de su adolescencia. Pero ahora sonaba distinta, más aguda, más desesperada. Abrí y me encontré a mi hija y a su esposo en la entrada, como una fuerza de invasión. Agnés se abrió paso sin pedir permiso, con Martín detrás, pavoneándose como siempre. «¿Qué estupidez hiciste con el poder notarial?», espetó Agnés, girándose hacia mí con el cabello perfectamente peinado pero revuelto por la furia y el traje arrugado. «El banco nos llamó hace 1 hora». «¿Estupidez?». Cerré la puerta con calma, ganando unos segundos para procesar la emboscada. Yo estaba muriendo en Northwestern Memorial, y ustedes estaban en una fiesta de cumpleaños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Martín dio un paso adelante, usando su altura para intimidar. «Viejo, no entiendes con lo que te estás metiendo. Necesitas supervisión financiera. El infarto afectó tu juicio». «¿Mi juicio?». Me moví hacia la sala, obligándolos a seguirme a mi terreno.
Mi juicio me dijo que debía revocar el acceso a mis cuentas a quienes no pudieron molestarse en visitar a su padre moribundo. El rostro de Agnès se enrojeció. No sabíamos que era tan grave. El doctor lo hizo sonar rutinario. El doctor Ellis les dijo que podía no sobrevivir la noche, manteniendo mi voz nivelada, con la calma de ingeniero. Y tú dijiste que estabas ocupada. Eso no es. Agnès titubeó, atrapada en su propia contradicción. Martín le tomó del brazo, impidiéndole revelar más. Escucha, Benjamin, estás confundido. Los infartos causan problemas de memoria. Confusión sobre los hechos. Nosotros estuvimos ahí para ti. Me senté en mi sillón favorito, el mismo que había comprado con horas extra para pagar la boda de Agnès. Me están mintiendo en mi propia casa. Papá, el personal del hospital te manipuló. Su voz adoptó ese tono meloso que usaba de niña cuando la atrapaba en alguna travesura. Seguro te llenaron la cabeza con historias para ponerte en contra nuestra. Fuera. Mi voz fue baja, pero absoluta. El rostro de Martín se endureció. No puedes echarnos. Somos familia. Tenemos derechos. Esta es mi casa. Ustedes no tienen ningún derecho aquí. Me levanté, sorprendido de mi propia firmeza. Están allanando mi hogar. Agnès se interpuso entre Martín y yo, su fachada de mujer de negocios resquebrajándose. Papá, por favor, hablemos de esto con calma. Estás cometiendo un gran error que nos afecta a todos. El único error fue confiarles el acceso a mis ahorros de toda una vida. Los puños de Martín se cerraron con furia. Viejo ingrato. Agnès ha pasado años manejando tus asuntos. ¿Y así le pagas? ¿Sacrificio? La palabra me supo amarga. Yo pagué por tu restaurante, que fracasó. Cubrí sus deudas de tarjeta de crédito. Puse el pago inicial de su condominio. Exactamente qué han sacrificado ustedes. Nuestro tiempo, nuestra energía, ocuparnos de tus necesidades mientras intentamos construir nuestras propias vidas, soltó Martín. Agnès le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. Sus verdaderos sentimientos por fin quedaban al descubierto. Caminé hacia la puerta principal y la dejé abierta. Fuera de mi casa, ahora mismo. Esto no termina aquí. Papá, la máscara de Agnès se había caído por completo, revelando algo frío y calculador debajo. Vamos a pelear esto. Vamos a probar que no eres competente para tomar estas decisiones. Martín se inclinó al pasar, bajando la voz hasta un susurro amenazante. No tienes idea de lo que acabas de empezar, viejo. Se marcharon, azotando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Me quedé un largo momento de pie, escuchando cómo se cerraban las puertas de su auto y cómo rugía el motor mientras se alejaban. En el silencio repentino, pude imaginar el pitido acelerado que habría emitido mi monitor cardíaco si aún lo llevara puesto. Con los dedos temblorosos, eché el cerrojo. El clic metálico resonó por mi casa, ahora súbitamente tranquila. El silencio se sentía profundo tras su intrusión agresiva, pero no era pacífico, estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. Al cruzar la sala, acomodé el cojín que Agnès había dejado torcido mientras manoteaba durante su arrebato. Una nimiedad, pero en mi mundo ordenado se sentía como prueba de una violación. Probaremos que no eres competente para tomar estas decisiones. La amenaza final de Agnès se repetía en mi mente mientras iba a la cocina, con las piernas aún inestables por la confrontación y por la mañana larga. Llené la tetera de agua. Ese ritual familiar siempre me ayudaba a calmar los nervios. Él te había sido desde siempre mi bebida para pensar. Mientras esperaba a que hirviera, procesé lo ocurrido. Habían ido directo del banco a confrontarme. Sin llamada, sin intento de conversación civil, solo exigencias y amenazas en mi propia casa. La agresividad de Martín había sido particularmente reveladora. Llamarme viejo, usar su tamaño para intimidar, amenazarme en mi sala. No era pena ni confusión por la cancelación del poder notarial. Era desesperación.
La tetera silbó y vertí el agua sobre las hojas de Earl Grey, viendo cómo el ámbar se extendía por la taza. Las manos ya no me temblaban tanto. Llevé el té a la ventana de la sala que da a la calle. El BMW de Agnès ya no estaba, pero aún podía sentir su eco, como cuando sabes que alguien ha estado en tu casa incluso después de que se ha ido. Tenemos derechos. Vamos a pelear esto. Martín había revelado más de lo que pretendía. No estaban solo molestos por perder acceso al dinero, estaban en pánico, lo que sugería que dependían de mi dinero más de lo que yo imaginaba. Me acomodé en mi sillón de lectura, colocado con precisión para aprovechar la luz de la tarde. Desde allí veía a la señora Rodríguez cuidar su jardín y al cartero hacer su recorrido. La vida suburbana normal seguía como si mi mundo no acabara de girar sobre su eje. La confrontación me había dejado algo claro: cancelar el poder notarial no era suficiente. Si estaban dispuestos a irrumpir en mi casa con amenazas, también estarían dispuestos a medidas más drásticas. Probaremos que no eres competente. Esa amenaza tenía implicaciones serias. Si lograban convencer a un tribunal de que yo era incompetente por el infarto, podrían recuperar el control de mis finanzas a través de un proceso de tutela. Podrían lograr que me declararan incapaz de manejar mis propios asuntos. Saqué mi cuaderno de la mesita, el mismo que usé por décadas para cálculos de ingeniería. Ahora debía calcular otra cosa: cómo protegerme de mi propia familia. Agnès tenía formación legal desde su carrera en negocios. Martín tenía conexiones en la ciudad gracias a sus múltiples y fallidos emprendimientos. Juntos, podían montar un desafío serio a mi independencia. Pero cometieron un error crucial: mostraron demasiado sus motivaciones. No era preocupación por mi bienestar. Era dinero, puro y simple. Escribí en el cuaderno: Agnès y Martín, desesperación financiera. Dispuestos a usar el sistema legal en mi contra. Necesito medidas de protección más fuertes. El sol de la tarde se inclinaba sobre las ventanas, calentando la habitación familiar donde pasé incontables noches leyendo, planificando, viviendo mi vida tranquila. Esa vida había terminado. Ellos se habían encargado, con sus amenazas y exigencias. Recordé las palabras de Víctor durante el viaje a casa: a veces, lo más bondadoso con los hijos ingratos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Cancelar el poder notarial había sido la consecuencia número 1. Pero si ellos querían escalar, yo estaba preparado para mostrarles lo costosa que sería su codicia. Tomé el teléfono. Era hora de llamar a Thompson y Associates para actualizar mi testamento. 2 días después, la señora Rodríguez se me acercó mientras recogía el correo. Su calidez habitual había sido reemplazada por una incomodidad torpe. «Benjamin, ¿cómo te sientes después de tu incidente?» La manera en que dijo incidente encendió alarmas en mi mente de ingeniero. Conocía a María Rodríguez desde hacía 15 años. Nunca había sido torpe conmigo. Me estoy recuperando bien, gracias. ¿Por qué lo preguntas? Miró hacia su casa y luego de vuelta a mí, con obvia incomodidad. Tu hija pasó ayer. Parecía muy preocupada porque vivas solo después del infarto. Mi presión debió subir, pero mantuve la voz nivelada. ¿Agnès estuvo aquí? Dijo que te has vuelto olvidadizo, confundido, que quizá necesita supervisión. La voz de María traía una preocupación genuina mezclada con otra cosa: duda sobre mí. ¿Qué te dijo exactamente? María cambió los guantes de jardinería de mano en mano. Que has estado tomando decisiones financieras irracionales, cancelando arreglos importantes sin entender las consecuencias. Me pidió que te vigilara, que la llamara si te notaba inestable. La naturaleza sistemática del ataque se hizo evidente. No solo amenazaban con acciones legales, estaban envenenando mis relaciones en la comunidad, construyendo un caso de incompetencia manipulando a personas que se preocupaban por mí. María, ¿te parecí confundido o inestable cuando la semana pasada hablamos de tus rosales? Se la notó aliviada de enfocarse en algo concreto. No, estabas perfectamente normal. Me diste excelentes consejos para el problema de pulgones.
Entonces confía más en ese juicio que en los chismes. 3 días después, visité la sucursal de Chase Bank en el centro para finalizar medidas adicionales de seguridad en mis cuentas. La gerente, Janet Chen, me llamó aparte al terminar. Señor Dunn, probablemente no debería decirle esto, pero su hija estuvo aquí ayer preguntando por los procedimientos de tutela financiera. Un frío me recorrió el estómago. ¿Tutela? Quería saber qué documentación médica se necesita para que alguien sea declarado incapaz de manejar sus finanzas. Le dije que no podía dar detalles específicos, pero bajó la voz. Parecía muy enfocada en reclamos por deterioro cognitivo después de un infarto. ¿Presentó algún documento? No, pero agendó una consulta con nuestro departamento legal para la próxima semana. Le di las gracias y salí del banco con una creciente urgencia. Agnès no lanzaba amenazas vacías. Estaba investigando cómo lograr que me declararan incompetente. Para el martes siguiente, el alcance de su campaña quedó plenamente claro. En Brewster's Coffee, donde fui cliente durante una década, el saludo del dueño se sintió tenso. Benjamin, qué bueno verte llevándolo bien. Incluso Tom Brewster, que me conocía desde que Agnès estaba en la universidad, me trataba como si estuviera perdiendo facultades. Tom, ¿alguien te insinuó que no me manejo bien? Se le notó incómodo. Tu hija y su esposo pasaron por aquí. Comentaron que has tenido dificultades desde el hospital, que tomas decisiones impulsivas, que te confundes con el dinero. Pedí mi café negro de siempre, pagué con el cambio exacto y hablé con naturalidad de las probabilidades de los Cubs esta temporada. Tom se relajó mientras yo demostraba una claridad mental absoluta. A mí me pareces bien, admitió cuando me iba. Porque estoy bien. Recuérdalo cuando otros te digan lo contrario. Esa tarde me senté en la cocina a catalogar la evidencia de su asesinato de carácter. 3 vecinos, el banco, negocios locales donde me conocen. Estaban construyendo una narrativa de declive cognitivo postinfarto, preparando testigos que pudieran declarar sobre mi supuesta incompetencia. La parte ingenieril de mi mente casi admiró su exhaustividad, al tiempo que me sentía vulnerado por su manipulación. Habían convertido mis relaciones comunitarias en armas contra mí. Saqué el cuaderno y escribí. Agnès y Martín, campaña organizada para impugnar mi competencia. Cronología, 1 semana. Objetivos, vecinos, banco, comercios locales. Meta, establecer un patrón de declive cognitivo para tramitar tutela legal. Debajo añadí, se requiere contramedida. Acción inmediata. Tomé el teléfono y marqué. Tu restaurante, que fracasó. Cubrí tus deudas de tarjeta de crédito. Puse el pago inicial de tu condominio. Dime, ¿qué es lo que han sacrificado ustedes? Nuestro tiempo, nuestra energía, atender tus necesidades mientras intentamos construir nuestras propias vidas, escupió Martín. Agnès le lanzó una mirada de advertencia, pero era tarde. Sus verdaderos sentimientos habían quedado expuestos. Me acerqué a la puerta principal y la abrí de par en par. Fuera de mi casa. Inmediatamente. Esto no ha terminado, papá. La máscara de Agnès se desmoronó por completo, dejando al descubierto algo frío y calculador. Vamos a pelear esto. Demostraremos que no eres competente para tomar estas decisiones. Martín se inclinó hacia mí al pasar, su voz descendiendo a un susurro amenazante. No tienes idea de lo que acabas de empezar, viejo. Salieron, azotando la puerta con tal fuerza que las ventanas retumbaron. Me quedé allí, escuchando cómo se cerraban las puertas del auto y cómo el motor rugía cuando se alejaron. El silencio que siguió era tan intenso que casi podía escuchar los pitidos acelerados de un monitor cardíaco imaginario. Con manos temblorosas, cerré el cerrojo. El clic metálico resonó en toda la casa, ahora súbitamente tranquila. No era paz. Era un silencio cargado, como el aire justo antes de una tormenta. Mientras atravesaba la sala, acomodé el cojín que Agnès había dejado torcido con sus gestos furiosos. Una tontería, sí,
pero en mi mundo ordenado era una prueba palpable de la violación de mi espacio. Sus últimas palabras martillaban en mi mente: «Vamos a probar que no eres competente». Me dirigí a la cocina, todavía tambaleante por la confrontación y por lo largo de la mañana. Llené la tetera. Prepararte siempre había sido mi ritual de pensamiento. El agua comenzó a hervir mientras repasaba lo sucedido. Habían llegado directo desde el banco a irrumpir en mi casa, sin llamada, sin conversación civilizada. Solo amenazas y exigencias. La agresividad de Martín había sido reveladora: llamarme viejo, usar su físico para intimidar, soltar advertencias en mi propia sala. Eso no era preocupación ni confusión, era desesperación pura. El silbido de la tetera me devolvió al presente. Vertí el agua sobre las hojas de Earl Grey, observando cómo el ámbar se expandía en la taza. Con las manos más firmes, caminé hacia la ventana. El BMW de Agnès ya no estaba, pero aún sentía el eco de su presencia, como si su sombra siguiera rondando la casa. Tenemos derechos. Vamos a pelear esto. Martín había revelado más de la cuenta. No era simple enojo por perder acceso a mis cuentas. Era pánico, señal de que dependían de mi dinero mucho más de lo que yo imaginaba. Me senté en mi sillón de lectura, perfectamente colocado para aprovechar la luz de la tarde. Afuera, la señora Rodríguez atendía sus flores y el cartero seguía su ruta habitual. La vida suburbana transcurría con normalidad, como si mi mundo no se hubiera desmoronado. Pero algo estaba claro: cancelar el poder notarial no era suficiente. Si estaban dispuestos a invadir mi casa y amenazarme, también serían capaces de ir más lejos. La amenaza de Agnès tenía un peso real. Podían intentar que un tribunal me declarara incapaz por el infarto. Si lo lograban, podrían recuperar el control de mis finanzas mediante un proceso de tutela legal. Saqué mi cuaderno, ese en el que antes hacía cálculos de ingeniería, y escribí con precisión: Agnès y Martín, desesperación financiera. Dispuestos a usar el sistema legal en mi contra. Necesito medidas de protección más fuertes. El sol de la tarde bañaba la habitación. Recordé las palabras de Víctor: a veces lo más bondadoso con los hijos ingratos es dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Cancelar el poder notarial había sido solo el primer paso. Pero si querían guerra, estaban por descubrir cuán costosa sería. Tomé el teléfono. Thompson y Associates. Soy Benjamin Dunn. Necesito adelantar mi cita para modificar mi testamento. ¿Qué tan pronto pueden recibirme? Mañana a las 10 de la mañana tenemos un espacio. Ahí estaré. Ahora entendía la verdad. Habían declarado la guerra a mi independencia, a mi reputación y a mi derecho de decidir sobre mi vida. Pensaban que un anciano con un infarto sería fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El ascensor subía hacia el piso 14 del edificio en La Salle Street. A través de sus paredes de vidrio veía a Chicago extenderse bajo mí, una ciudad donde las familias se apoyaban o se destruían. Yo ya sabía en cuál categoría caía la mía. La oficina de James Michey ocupaba una esquina con ventanales de piso a techo frente al lago Michigan. La recepcionista me condujo a una sala de juntas donde Michey ya me esperaba, con documentos esparcidos sobre una mesa de caoba brillante. Señor Dunn, tome asiento. Michey tendría unos 50 años, cabello entrecano y la calma de alguien que había visto miles de disputas familiares. Antes de avanzar, debo hacerle unas preguntas estándar para verificar su competencia mental. Adelante, respondí, agradeciendo su franqueza. ¿Cuál es la fecha de hoy? 12 de mayo de 2025. Martes. ¿Quién es el presidente actual? Donald Trump, lamentablemente. Una leve sonrisa cruzó su rostro. ¿Puede decirme por qué está aquí hoy? Quiero revocar completamente mi testamento actual y crear uno nuevo que desherede por completo a mi hija y a mi yerno. Es una decisión importante. ¿Está absolutamente seguro? Saqué mi cuaderno, donde llevaba semanas documentando todo: las amenazas, las manipulaciones, la campaña contra mí.
He registrado cada detalle desde mi infarto. Han intentado declararme incompetente, manipularon a mis vecinos, me amenazaron en mi propia casa. Michei revisó mis notas con atención. Es documentación muy sólida. ¿Qué desencadenó esta decisión? Cuando estaba muriendo, mi hija no pudo salir de un cumpleaños. Luego intentaron destruir mi reputación por haber recuperado el control de mis finanzas. Entiendo, respondió, tomando notas. La ley de Illinois permite la desheredación total, pero debemos blindar el documento contra cualquier impugnación de competencia. Pasamos una hora redactando un testamento a prueba de demandas. Todo mi patrimonio, casa, ahorros, inversiones, bienes personales, quedaría para la Asociación Americana del Corazón. A Agnes y Martín les dejaba exactamente $1 a cada uno, solo para probar que no los había olvidado. Michei señaló un párrafo. Aquí se establece expresamente que usted está en pleno uso de sus facultades, que esta decisión fue meditada, y que cualquier intento de impugnar resultará en la pérdida automática de incluso ese $1 simbólico. Perfecto. 2 testigos de la oficina, que nunca me habían visto antes, firmaron para validar mi lucidez. Después añadí mi firma con manos firmes, las mismas que habían dibujado planos de ingeniería por 4 décadas. Michei notarizó el documento y guardó el original en su caja fuerte. Este testamento ya es legalmente vinculante. Mañana presentaré una copia ante el Tribunal Testamentario del Condado de Cook. Su patrimonio está protegido. Salí de la oficina más liviano de lo que me había sentido en meses. Agnes y Martín habían declarado la guerra. Ahora sabrían el precio de esa guerra. 3 días después, estaba en mi sala viendo las sombras alargarse sobre la alfombra donde 2 semanas atrás me habían amenazado. El testamento descansaba seguro en la caja fuerte de Michei, pero su verdadero poder estaba en lo que yo sabía. Su futuro financiero acababa de evaporarse. Marqué el número de Agnes a las 4 de la tarde, hora calculada para asegurarlos a ambos en casa. Papá. Sonaba sorprendida, pero complacida. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. Te llamo para informarte de algo importante. He cambiado mi testamento. El silencio al otro lado duró varios segundos. ¿Cambiado cómo, exactamente? Cuando muera, no recibirán nada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Todo irá a la Asociación Americana del Corazón. Ustedes 2 recibirán exactamente $1 cada uno, solo para dejar claro que no los olvidé. Escuché un golpe, como si hubiera dejado caer el teléfono, seguido de susurros frenéticos. Entonces apareció la voz de Martín. Benjamin, no puedes estar hablando en serio. Estoy más que serio, Martín. El Nuevo Testamento fue firmado, notariado y registrado hace 3 días. Agnes regresó a la línea, su voz temblando. Papá, esto es una locura. No puedes, tenemos que hablar en persona. Con gusto. Pueden venir cuando quieran. Colgué. Me preparé un té y me acomodé a esperar, en paz, mientras en el otro extremo de la ciudad Agnes y Martín vivían una tarde muy distinta. Llegaron en 47 minutos exactos. El timbre sonó con la misma urgencia de 2 semanas atrás, pero esta vez yo tenía todo el poder. Agnes entró de inmediato, Martín tras ella. Pero ya no eran los mismos. Antes, exigentes y amenazantes, ahora, pequeños y desesperados. Papá, por favor dime que es una broma. Su compostura perfecta se había quebrado. El cabello desordenado, el traje arrugado. No es broma. Los documentos legales no tienen chistes. Martín intentó su vieja táctica de intimidación, acercándose demasiado. Viejo, no sabes lo que haces. Esta decisión afecta más que a nosotros. Ah, ¿sí? ¿A quién más afecta? A nuestro futuro, nuestros planes, nuestras... Se detuvo antes de confesar su total dependencia económica. Agnes se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. Papá, cometí errores, lo sé. Pero cortarme por completo, eso no eres tú. Tienes razón.
El padre que toleraba tu abuso murió en Northwestern Memorial. Yo soy alguien distinto ahora. Podemos arreglarlo, imploró con el mismo tono que usaba de niña. Seré mejor, más atenta. Te llamaré todos los días. ¿Y dónde estabas el 14 de abril, cuando me estaba muriendo? Agnès se congeló. Yo, ¿cómo sabes? El doctor Ellis me lo contó todo. Que no pudiste dejar el cumpleaños de Martín. Que dijiste que vendrías si tu agenda lo permitía. El rostro de Martín se endureció. Ese doctor violó la confidencialidad. No. Lo que hizo fue decirme la verdad. Agnès rompió en llanto, lágrimas verdaderas que mancharon su maquillaje. Me equivoqué. Fue un error terrible. Pero no puedes castigarme toda la vida por eso. No te castigo por el resto de tu vida. La miré fijo, calmado. Te castigo por el resto de la mía. Martín se arrodilló junto a ella. Benjamin, te lo rogamos. No hagas esto. Ahora saben cómo se siente ser abandonado en la hora más oscura. Agnès levantó la mirada, el rímel corrido por sus mejillas como pintura de guerra deshecha. Por favor, papá, lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes porque te descubrí o porque lo hiciste? Martín tiró de su brazo, poniéndola de pie. Su expresión cambió de suplicante a oscura, desesperada. Está bien. ¿Quieres jugar, viejo? Veremos. ¿Qué juego, Martín? La audiencia de competencia. Vamos a probar que no estás en tus cabales. Que el infarto te volvió paranoico y vengativo. Nadie cuerdo destruye a su familia por un malentendido. Agnès retomó su tono profesional, recomponiéndose entre lágrimas. Papá, ya hablamos con gente sobre tu condición. Tus vecinos, tu banco. Están preocupados por ti. Me levanté lentamente, usando toda mi altura. ¿Te refieres a las mentiras que han estado esparciendo? ¿A la campaña de manipulación que organizaron? No es manipulación cuando es verdad, dijo Martín, dejando caer por completo su máscara. Eres viejo, estás enfermo y tomas decisiones irracionales. La única decisión irracional que tomé fue confiarles mis finanzas durante 2 años. Agnès se interpuso entre la puerta y yo. No nos iremos hasta que reconsideres. Y yo digo que no se quedarán. Esta sigue siendo mi casa. Rodeé a Agnès y abrí la puerta. Martín se plantó delante de mí. Te arrepentirás, Benjamin. Lucharemos contra ese testamento con todo lo que tengamos. ¿Con qué dinero? Pregunté con calma. Ah, cierto, no tienen ninguno. La verdad de su situación les golpeó al mismo tiempo. Sin acceso a mis cuentas, sin la promesa de herencia, no tenían recursos para costear una batalla legal. El rostro de Agnès se volvió pálido. No puedes simplemente abandonarnos así. Mírame hacerlo. Las manos de Martín se cerraron en puños. Crees que eres tan inteligente, pero no eres más que un viejo amargado que morirá solo. Mejor solo, que rodeado de gente que me ve como un cajero automático. Esto no ha terminado, susurró Agnès, su dolor transformándose en furia pura. Encontraremos la forma de impugnarlo. Vamos a demostrar que no eres competente. Vamos a... Harán exactamente lo mismo que hicieron cuando yo estaba muriendo. Nada. Abrí de par en par la puerta de entrada. Porque cuando realmente importa, ustedes solo piensan en sí mismos. Martín se inclinó hacia mí al pasar, bajando la voz a un murmullo venenoso. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Esta guerra no ha terminado. Agnès se detuvo en el umbral, el rostro dividido entre el dolor y el cálculo. Sigo siendo tu hija, sin importar lo que digan los documentos legales. Y las hijas tienen derechos. Las hijas que se presentan tienen derechos. Las hijas que abandonan a su padre enfrentan consecuencias. Se marcharon, pero esta vez no en silencio. Agnès azotó la puerta con tal fuerza que las ventanas vibraron. Escuché cómo discutían en la entrada,
sus voces retumbando en todo el vecindario mientras se culpaban mutuamente, lanzaban estrategias imposibles y mencionaban abogados que no podían pagar. Cerré la puerta con llave y regresé a mi sala. Me acomodé en mi sillón mientras el rugido de su auto se alejaba. La casa recuperó la paz, aunque sabía que esa calma era temporal. Sus amenazas eran reales. Intentarían impugnar el testamento, tratarían de demostrar mi supuesta incompetencia, buscarían reclamar lo que consideraban su derecho de nacimiento. Pero yo llevaba 40 años diseñando soluciones a problemas complejos. Cada estructura que concebí debía resistir presión, clima y tiempo. Este andamiaje legal que había construido también lo haría. Afuera, la noche de Chicago descendía sobre mi calle tranquila. En algún lugar de la ciudad, Agnès y Martín estarían trazando su próximo movimiento. Pero yo, en mi propia casa, rodeado por la vida que construí con mis propias manos y mente, estaba exactamente donde debía estar. El teléfono sonó. Lo dejé sonar. Si esta historia te ha conmovido, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué impresión te dejó. Y para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarme.